Desde hace meses teníamos el deseo de poder celebrar el Año Cisneros convenientemente, puesto que en esta iglesia, en la Iglesia Magistral de Alcalá, se conservan sus restos. Y bueno, pensamos en poder dar mayor visibilidad al cardenal, puesto que sus restos se encontraban bajo el altar mayor de la catedral, en un lugar poco accesible, donde la gente además pues no sabía que estaba Cisneros, y las personas que visitaban este templo muchas veces pues salían sin saberlo. Y entonces pensamos hacer una traslación de los restos de Cisneros dentro de la propia catedral a un lugar un poco más visible, también para que sirviera como un homenaje al cardenal que tanto ha hecho por Alcalá de Henares. Y lo que pensamos es llevarlo al altar del trascoro, en la girola, junto a la cripta de los Santos Niños, que son los patronos de nuestra iglesia y de la diócesis, y queríamos hacer pues, un relieve conmemorativo, una gran obra en bronce, que fuera también pues, un ejemplar de arte contemporáneo, y se nos ocurrió pensar pues, en el mejor escultor que tenemos, que es Julio López, que además pues, tiene una vinculación con Alcalá de Henares, como es bien sabido, a través de los premios Cervantes, a través de las medallas, de las metopas de los premios, y también tiene pues, escudos en diferentes edificios de la universidad. A mí este punto me sedujo mucho, porque claro, hoy día vivimos una situación en que el arte parece que tiene un destino confuso, no se sabe a dónde va a ir a parar nuestra obra. La compran, la venden, la revenden. Sin embargo, antiguamente estas obras que ya tenían un destino, cumplían una función, eran necesarias en cierto modo. Y yo creo que eso me sedujo un poco, ¿no? Pensar en que eso iba a estar ahí y ya no se iba a mover de sitio. No se podría llevar a exposiciones, habría que ir a verlo, peregrinar para verlo. A mí esto me sedujo y me recordaba la obra que había hecho mi amigo Lucio Muñoz en Aránzazu, también un retablo fantástico que solamente se puede ver si vas a verlo, si peregrinas allí, si haces el esfuerzo de acercarte a él, que es lo bonito de ese arte, que provoca esos amores que te entrega tan absoluto. Nuestra iglesia, la Catedral de Alcalá de Henares, tiene un registro histórico desde el siglo IV, que es el martirio de los Santos Niños, hasta nuestros días. Sin ir más lejos, el órgano de Gabriel Blancafort, que es del año 1991. Entonces nos parecía interesante poder incorporar también una pieza de arte de nuestros días, como es la obra que ha preparado don Julio López Hernández, a nuestra catedral. Cogí el encargo con agrado, me puse a dibujar rápidamente y el tema pues surgió con facilidad. No encontré, no sé si fue por el propio entusiasmo que me iniciaba a hacerlo, pero el caso es que imaginé esa estela efectivamente con los elementos que tenían que reproducir el espíritu de lo que se quería decir. Es una estela con un texto grande, mucho texto, pero luego, claro, había la aventura de retratar a un personaje tan importante como el cardenal Cisneros. Yo imaginé esa composición de una manera simple, elemental. El eje de la estela, una estela rectangular, el eje lo iba a ocupar la esencia, la presencia oculta del escudo cisneriano. Eso queda sumergido, porque claro hay que poner muchas cosas, pero sí se adivinan aspectos de ese escudo que aparece y desaparece en el escudo. Luego pues eso va descendiendo hacia abajo, entonces situaba una escena como de corrección de un proyecto. El cardenal Cisneros está corrigiendo un proyecto de la propia iglesia de los santos niños. Es decir, ahí se ve la referencia en la fachada a que está dirigiendo los planos de la obra de esos santos niños. Es una obra todavía en premura, todavía se ha de construir, entonces por eso mismo yo elevé la escena a través de la estructura de un andamiaje. El andamiaje, que es el sitio donde se sube el obrero, donde corre el peligro de hacerse las cosas o no llegar a hacerse, ese andamiaje se eleva hacia arriba y está coronando, es coronado por el retrato de Cisneros. Yo creo que ese es el símbolo. Cisneros rige esa aventura, la corona y le da fin. Eso es lo que yo he querido hacer en la escena.
escenas están en un cruce diagonal, a la izquierda queda el retrato de él y a la derecha todo el texto que estaba obligado a poner y que se distiende por la superficie dejando a traslucir ese escudo sumergido, ¿no? Esta es la composición primera, que fue hecha en un pequeño dibujo. Luego ese dibujo pues me dijeron que sí, que se aprobaba, hubo pequeñas correcciones solamente en alusión a la obra, que se ve que a la izquierda, vamos, según vemos el dibujo, a la izquierda queda como el punto en que se hace referencia a la construcción del templo, donde hay un conjunto, una especie de bodegón que representa la cantería, representa el trabajo de cantería, donde unas volutas se están ejecutando, y que son las mismas que coronan el frontis de la entrada del templo. La verdad es que da gusto trabajar con Julio López porque, bueno, pues nosotros le hicimos una sugerencia de algunos temas que queríamos que aparecieran, por supuesto la leyenda que acompaña al relieve, la figura del cardenal delante de la iglesia y también pues, el recurso de que apareciera la piedra del martirio de los santos niños también como una referencia a los fundadores de nuestra iglesia. Hombre, la figura del cardenal efectivamente es una figura mítica, tiene un perfil muy característico, es un perfil agudo, muy significativo, tiene raciedumbre, es un hombre de decisión plena y total. Yo creo que eso, pues en el perfil que indudablemente nos hemos tenido que basar en el retrato más fidedigno y más bonito, que es el relieve de Felipe Bigarny. Pero yo he hecho eso, he tenido la delicadeza o el afán de que se retratara bien y en ese relieve tan amplio y tan grande, precisamente la estola del cardenal la he querido significar haciendo sus bordaditos, sus bordados con delicadeza. Bueno, pues eso lo trabajé de una manera peculiar y es lo mismo que trabajé todo el texto, que es lo que se me ha olvidado referir. He incorporado un texto muy grande que exigiría de modelarlo con barro un esfuerzo muy grande, pero yo lo hice de otra manera. Lo hice a modo de como procede un medallista. Hice letras en negativo grabadas en una escayola y esas escayolas fue reproducida con unas ceras muy livianas, muy delgaditas y esas ceras las puse en el relieve y las incorporé al relieve. De forma que el texto está muy bien hecho, con mucha plenitud, precisamente porque hemos recurrido al sistema del grabado en negativo de las letras. Eso es una de las cosas también que yo creo que significan la complejidad de este trabajo y que yo creo que lo he permitido por mi conocimiento de lo que ha sido hacer medallas, que tiene mucho texto, usar el sistema del grabado, el negativo de los troqueles, aplicado a la escultura. Fue aprobada la cosa y entonces con una ampliación del dibujo a tamaño definitivo, ya sin hacer maqueta ni boceto ninguno, pues planteé la historia de distribuir los relieves y ver cómo me hacían en un gran plano ya de tamaño natural de 2 metros por 1,40. Tallé una base de poliespan, es decir, fui acumulando poliespanes de diviso grueso, según pensaba yo que tenían que estar los relieves valorados, y ahí tallé someramente, lo que te permite una talla sobre un poliespan, tallé la escena, y esto me dio posibilidad a que después, poniendo un barro muy sutil, pequeño, grueso de barro, pues enseguida se montó en la obra y se pudo realizar y modelar muy rápidamente. Esto fue, yo creo que además es una manera de armonizar dos conceptos. Uno que es el de la talla, que da un sentido más pleno de escultura, porque es quitar materia, y es lo que pasa en el principio, se talla el poliespan y eso da una superficie en continuidad, dura y maciza y enteriza, mientras que el modelado, como es acumular materia, tiene otro sentido, es poner cosas y no... Y ahí en este plan se han conjuntado esas dos intenciones. Yo creo que por eso ha tenido esa plenitud, se ha conseguido esa plenitud. Naturalmente, después de modelado, se ha hecho un vaciado de silicona, se ha dividido la pieza en 6 partes para que no hubiera peligro en la fundición, porque ya sabéis que los relieves son muy peligrosos de fundir porque las 2 paredes del molde, de los moldes de tierra refractaria,
si son muy amplios, pueden ceder y juntarse y quedar un agujero. Entonces se dividió bastante y además la propia composición lo permitía, se partió por el eje y luego dos cortes horizontales, y entonces en 6 piezas se han preparado y actualmente se están ahora cociendo los moldes para ser fundidos el viernes, el jueves que viene, el viernes o el lunes próximo, porque claro, el cocido no se puede precipitar, tiene que ser paulatino según mandan las normas y la ortodoxia de una buena fundición.